Relatos. La lámpara roja. Realidades y fantasías de la vida de un médico. Dale like y suscribe para seguir creciendo contigo, es gratis. Prefacio. Pasajes de un prolongado y enjundioso intercambio epistolar con un amigo americano. He de reconocer el peso de sus argumentos en la medida en que un inválido o una mujer de escasa salud no serían personajes representativos de unos relatos que solo tratan de ser un reflejo, con las suficientes dosis de realismo, de la práctica de la medicina. Pero si uno, en cualquier caso, se refiere a esta vida y aspira a que los médicos sean algo más que simples marionetas, considero esencial que se haga cargo también del lado más oscuro de ella que es, en definitiva, el que han de estudiar los cirujanos o los médicos. Cierto es que también les es dado ver cosas hermosas, como la entereza de carácter o el heroísmo, el sacrificio o el amor, pero los amargos dolores y pruebas por los que han de pasar siempre les exigen mucho más, como es el caso de nuestras más nobles cualidades. No es posible escribir a la ligera acerca del ejercicio de la medicina. En ese caso, ¿por qué hacerlo?, podría preguntarme. ¿Por qué reflejar algo tan ingrato? A lo que solo puedo responderle que es competencia de la imaginación tanto lo que nos parece triste como lo que nos resulta placentero. Bienvenidas sean las cosas que nos ayudan a pasar un mal rato, pero nada más, porque soy de la opinión de que valen tanto como aquellas que nos permiten poner de relieve la importancia de la faceta más seria de la vida. Un relato capaz de llevar al lector más allá de su forma habitual de pensar, que lo obligue a enfrentarse con la gravedad de las cosas, desempeña el mismo papel que los remedios alternativos o los tónicos en el campo de la medicina, son de sabor amargo pero, a la postre, resultan estimulantes. Tal es el efecto que podrían tener algunos de los relatos de este breve compendio que hasta ahora, atendiendo a sus recomendaciones, no había dado a la luz pública. Porque, en forma de libro, los lectores comprenderán que se trata de narraciones que tienen que ver con la medicina, de forma que, si a ellos o a ellas les impresionan, siempre podrán dejarlas de lado. Sinceramente. Arthur Conan Doyle. Postdata caerá en la cuenta de que casi la mitad de estos relatos no había sido publicada con anterioridad. Postdata me pregunta por eso de la lámpara roja. En Inglaterra, es el indicativo de que el médico de cabecera está pasando consulta. Relato. De otra época. La primera entrevista que tuve con el Dr. James Wentworth se celebró en circunstancias de las que no se olvidan. Fue a las 2 de la mañana, en el dormitorio de una antigua casa de campo. Le propiné 2 patadas en el chaleco blanco que llevaba puesto y le tiré al suelo unas gafas de montura de oro, mientras él, con ayuda de una cómplice, ahogaba mis gritos con unas enaguas de franela y me sumergía en un baño caliente. Al parecer y según me han contado, uno de mis parientes, que andaba por allí, por pura casualidad, dijo en un susurro que, desde luego, mis pulmones no podían ser motivo de preocupación. No recuerdo el aspecto del Dr. Wentworth en aquella época, porque tenía otras cosas en la cabeza, pero la descripción que él conserva de mí no es muy halagadora: una cabeza cubierta de pelusa, un cuerpo como el de una oca atada antes de ponerla a asar, unas piernas muy torcidas y unos pies metidos hacia adentro. Tales son las principales características que recuerda de mí entonces. A partir de aquel momento, las diferentes etapas de mi vida se vieron marcadas por las agresiones que, de forma periódica, sufría por parte del Dr. Wentworth. Me vacunó, me reventó un absceso y, en una ocasión en que tuve paperas, me aplicó ventosas. En un mundo tan apacible como aquel, él era el único nubarrón negro y amenazante. Hasta que llegó el momento en que padecí una enfermedad de las de verdad, una época en la que hube de quedarme varios meses en mi cama de mimbre. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que aquel rostro tan serio también era capaz de esbozar un gesto de cariño, de que aquellas chirriantes botas de factura campesina podían acercarse dulce y furtivamente hasta un lecho, y de que aquella voz fuerte podía convertirse en un susurro cuando hablaba con un niño enfermo. Hoy, aquel niño es médico también, aunque el Dr. Wentworth no ha cambiado nada. Hasta donde alcanzan mis recuerdos, no he advertido ningún cambio en él, aparte de que sus cabellos moteados se hayan tornado un poquito más blancos y se le hayan encorvado un poco unos hombros que parecían muy anchos. Aunque reducida en unas cuantas pulgadas por culpa de esa leve joroba, es todavía un hombre de buena estatura. Algo que no es de extrañar, porque esas espaldas tan anchas se han inclinado tantas veces sobre los lechos de los enfermos que han acabado por adaptarse. Su rostro, tan oscuro como el de una nuez, es fiel testigo de muchas y muy largas caminatas en invierno por desolados caminos rurales, plantando cara al viento y a la lluvia. A cierta distancia, parece que tiene la piel lisa, pero, cuando se lo observa de cerca, se advierte que, al igual que una manzana del año anterior, está cubierta de innumerables y delicadas arrugas. No es fácil observarlas cuando está tranquilo, pero, cuando se echa a reír, la cara se le quiebra, como un cristal agrietado, momento en el que uno se da cuenta de que, si bien parece mayor, debe de serlo mucho más de lo que aparenta. Como de mayor es algo que nunca llegué a descubrir.
Muchas veces traté de averiguarlo, y remonté el curso de su existencia hasta Jorge IV e incluso a la regencia, mas nunca llegué a la fuente. Su espíritu debió de abrirse a toda clase de impresiones muy pronto, aunque debió de cerrarse con la misma celeridad, porque las cuestiones de política cotidiana le traen al fresco, aunque se deja llevar por la pasión en asuntos que son realmente prehistóricos. Así, mueve la cabeza cuando se refiere a primera Reform Bill, al tiempo que expone serios reparos a la oportunidad de llevarla a cabo. He tenido ocasión de escuchar la acritud con que se refería a Robert Peel y a la derogación de las Corn Laws, cuando se encontraba más animado gracias a una copa de vino. Para él, la muerte de aquel estadista representaba el broche final de la historia de Inglaterra, de forma que el Dr. Wentworth considera que todo lo ocurrido desde entonces es un asunto menor. Hizo falta que también yo llegase a ser médico para darme cuenta de hasta qué punto ese hombre era un vestigio de una generación anterior. Había estudiado medicina según ese sistema obsoleto y ya olvidado en el que un joven llevaba a cabo el aprendizaje del oficio al lado de un cirujano, una época en la que con frecuencia el estudio de la anatomía progresaba gracias a la violación de tumbas. Es más reaccionario en cuestiones profesionales que en asuntos políticos. Poco es lo que le han aportado 50 años de profesión a la espalda y menos aún aquello de lo que le han privado. Aunque en su juventud hubo de estudiar a fondo la vacunación, no me cabe duda de que, desde su punto de vista, es preferible la inoculación. De no ser porque la opinión pública es contraria, estoy seguro de que con gusto practicaría sangrías. Opina que el cloroformo es una innovación peligrosa y, siempre que se habla de dicho compuesto, chasquea la lengua. Incluso se le ha oído proferir fruslerías a propósito del ANEC 3 y referirse al estetoscopio como ese juguete francés tan de moda. Como oye bastante mal, a pesar de llevar uno en el sombrero, por deferencia a las preferencias de sus pacientes, poco importa en realidad si recurre o no a semejante instrumento. Se ha impuesto la obligación de leer todas las semanas su revista médica, lo que le permite hacerse una idea aproximada de los progresos de la ciencia moderna, aunque se empeña en considerar los tremendos y ridículos experimentos. La teoría de los microbios como origen de las enfermedades le pareció divertida en extremo durante mucho tiempo y, en la habitación de cualquier paciente, siempre repetía el mismo chiste: cierren la puerta, o los microbios se nos colarán dentro. Pero, para él, la farsa suprema del siglo que le había tocado vivir era la teoría de Darwin. Los niños en su habitación, y sus antepasados en los establos, solía decir, al tiempo que se le saltaban las lágrimas de la risa. Como es tan retrógrado, en ocasiones el curso natural de las cosas lo sitúa, para mayor sorpresa por su parte, por delante de los usos que están de moda. Los tratamientos dietéticos, por ejemplo, habían estado muy en boga en su juventud, y no sé de nadie que, como él, poseyera tantos conocimientos prácticos al respecto. Lo mismo le ocurría con los masajes, práctica con la que estaba más que familiarizado, cuando aún representaban toda una novedad para nuestra generación. Había realizado su aprendizaje en una época en que el instrumental era aún rudimentario y en que los médicos se fiaban sobre todo de sus propios dedos. Posee una mano perfecta de cirujano, palma fuerte y dedos afilados, con un ojo en la yema de cada uno de ellos. Nunca se me olvidará cuando el Dr. Patterson y yo abrimos al diputado del condado Sir John Sorrow, sin que llegáramos a dar con el cálculo. Fue un momento espantoso, del que dependían las carreras de ambos. En ese instante, el Dr. Wentworth, a quien, por cortesía, habíamos rogado que estuviese presente durante la operación, introdujo un dedo en la incisión que, para nosotros, que teníamos los nervios a flor de piel, se nos antojó que medía no menos de 9 pulgadas, y retiró el cálculo. Nunca está de más llevar uno de estos en el bolsillo del chaleco, dijo entre risas, aunque me imagino que ustedes los jóvenes están muy por encima de todas estas zarandajas. Lo elegimos presidente de nuestra especialidad de la British Medical Association, pero presentó la dimisión tras la primera reunión. Estos jóvenes me superan con creces, aseguró, no entiendo lo que dicen. Sus pacientes, sin embargo, se encuentran muy a gusto, porque posee el don de curar, ese impulso magnético que es capaz de plantar cara a cualquier explicación o análisis, aunque no por eso sea menos evidente. Su sola presencia basta para que el paciente se sienta más esperanzado y con más ganas de vivir. La contemplación de la enfermedad le afecta tanto como los restos de polvo irritan y ponen de mal humor a un ama de casa hacendosa. Vaya por Dios. Esto no tiene buena pinta, suele decir cuando aborda un nuevo caso. Si estuviera en sus manos, como si se tratara de una gallina que se hubiera colado de tapadillo, ahuyentaría la muerte de ese cuarto. Pero, cuando la intrusa se niega a verse desalojada, cuando la sangre circula con lentitud y al paciente se le enturbia la mirada, el Dr. Wentworth es capaz de dar de sí más que cualquiera de los fármacos utilizados en cirugía. Los moribundos le toman de la mano, como si el contacto con esa vigorosa masa les infundiese más valor a la hora de afrontar el tránsito, y muchos han sido los enfermos para quienes la última impresión que se llevaron de este mundo fue la del rostro bondadoso y curtido por la intemperie del Dr. Wentworth.
cuando el doctor Patterson y yo, jóvenes ambos, rebosantes de energía y al corriente de los últimos avances, abrimos nuestra consulta en su mismo barrio, el anciano doctor nos recibió con los brazos abiertos. Parecía más que encantado de que nos hiciésemos cargo de algunos de sus pacientes. Pero estos, siguiendo esa censurable inclinación que tienen todos los enfermos, dejaron claro por dónde iban sus preferencias personales, de forma que, a pesar de nuestro moderno instrumental y de nuestros alcaloides más novedosos, nos vimos dejados de lado, mientras el doctor Wentworth recetaba cenicalomelanos por todo el condado. Patterson y yo sentíamos un enorme afecto por nuestro anciano colega, pero, al mismo tiempo, en las conversaciones privadas que, en confianza, sosteníamos, no dejábamos de hacer comentarios acerca de su lamentable carencia de juicio. Es perfecto para la gente más humilde, aseguraba Patterson, pero también las clases educadas tienen derecho a fiarse de un médico que sea capaz de distinguir un soplo en la válvula mitral del silbido de una bronquitis. Porque vale más una opinión acertada que un trato agradable. Yo estaba completamente de acuerdo con los planteamientos de Patterson. Muy poco después, sin embargo, se produjo un brote epidémico de gripe y todos tuvimos trabajo para dar y tomar. Una mañana, cuando iba a visitar a mis pacientes, me encontré con Patterson, me pareció que estaba pálido y extenuado. Por su parte, él me hizo idéntica observación. La verdad es que me sentía de todo menos bien, y me pasé la tarde tumbado en el sofá, aquejado de una fuerte jaqueca y con todas las articulaciones doloridas. Al caer la noche, hube de reconocer que también yo estaba aquejado de la gripe, y pensé que lo mejor sería que me viese un médico cuanto antes. Como es natural, Patterson fue el primero en quien pensé, pero, por algún motivo, la idea de recurrir a Patterson se me hizo cuesta arriba. Pensé en su actitud fría y crítica, en las interminables preguntas que me haría, en las pruebas y palpaciones a las que me sometería. Lo que yo necesitaba era algo que tuviera un efecto más tranquilizador, algo más entrañable. Señora Hudson, le rogué a mi casera, ¿sería usted tan amable de ir a ver al anciano doctor Wentworth y decirle que le agradecería mucho si se pasase a verme? No tardó en regresar con la respuesta. El doctor Wentworth vendrá dentro de una hora más o menos, señor, porque acaba de recibir un aviso para ir a ver al doctor Patterson.